Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este primer encuentro multimodal de proceso de manufactura uno. Quien les habla para ustedes, su docente, facilitador, profesor Pedro Sánchez. En la tarde de hoy vamos a compartir un material que de hecho ya está disponible en la plataforma, pero que vamos a repotenciar para que la evaluación que ya está disponible desde hoy 9 de junio del año 2025, ¿verdad? Este 9 de junio del año 2025 hasta el 14 de junio del año 2025 a las 23:59. Cualquier cosa que no vean en el archivo me lo pueden notificar, que bueno, estoy presto para servirle. Esta primera unidad trata de lo que es este proceso de manufactura, más que todo de diseño, de lo que es el diseño de los productos, ¿sí? Y vamos a tocar los siguientes puntos: manufactura, definición, la empresa de manufactura, desarrollo de especificaciones, diseño conceptual del producto, del proceso, manufactura secuencial, integrada por computadora y control de manufactura. Voy a dar también unos tips, digamos, voy a colocar esto en silencio, disculpe el teléfono que me está sonando. Voy a dar unos tips especiales acerca de lo que es ya que estoy colocando en silencio, disculpe el teléfono en silencio. Ah, listo. Unos tips especiales de pronto para la actividad que ya está planteada, que es nuestra evaluación número uno. Una vez visto entonces los puntos que vamos a tocar acá, vamos a avanzar y vamos a definir qué es la manufactura, ¿verdad? Fíjese que la manufactura proviene de obra hecha a mano o con auxilio de máquinas. O sea, un concepto que proviene de la obra hecha a mano o con auxilio de máquina. Cuando yo desgloso la palabra manus, viene de mano, factus viene de hecho. Entonces, hecho a mano, pudiese decir, cuando definimos un concepto, una definición más formal, es la fabricación de bienes y artículos a mano o específicamente por maquinaria, frecuentemente en gran escala y con divisiones de trabajo. Eh, Fíjese que algunos hechos históricos, ¿no? Que se han hecho y han dado vida a lo que es la revolución industrial, como lo fue el descubrimiento de la fundición, que se crearon herramientas de cobre en la prehistoria, y esto ocurrió en Serbia, ¿no? Con este descubrimiento de la fundición, pues bueno, se crearon varias herramientas que permitieron, digamos, facilitar lo que era el arado de la tierra, lo que era construcción también de bloques de barro, etcétera, y algunas otras actividades que hacía el hombre para aquel entonces y que era muy difícil hacerlas netamente a mano. Entonces, por lo menos la pala, el pico, todo eso también y algunas otras herramientas que se hicieron con fundición facilitaron en ese momento las actividades del hombre, ¿no? Por supuesto que eh, al facilitar al hombre esto, pues él tenía que incluir, eh, digamos, un patrón de cómo hacer esas herramientas, ¿no? Entonces esto, pues aquí entra lo que es el proceso de manufactura. Fíjese que seguimos avanzando y la invención de la imprenta, ¿sí? Que también ya se producía lo que eran en aquel entonces los medios de comunicación impresos, que era el único hecho que existía cuando se publicaba algún panfleto, alguna noticia. Y fíjense que a través del proceso de manufactura, a través de la imprenta, se pudo producir en masa, ¿sí? Para, digamos, no tener que escribir, por lo menos cuando supongamos, se perdió una persona, ¿no? Entonces agarrábamos la hoja y comenzábamos a escribir
este, lo que es panfleto por panfleto para publicarlo, ¿no? Aquí no, entonces ya aquí con la invención de la imprenta lo que se hizo fue este, producir en serie y aquí también juega importante lo que es el proceso de manufactura, que es lo que busca. La invención del microscopio, sí, que también se hizo a través de un proceso de manufactura y la invención del automóvil, sí, este, que, digamos, también se produjo a través de un proceso de manufactura, que, como repito, prácticamente a mano sido imposible producir un vehículo, ¿no? Y fíjense que hoy, pues, los alcances tan extensos que tenemos a través de un proceso de manufactura, que hoy incluso estos teléfonos que prácticamente hace, qué sé yo, 50 años era imposible producirlos en serie y y con una tecnología de vanguardia, ¿no? Todo eso gracias también a los procesos de manufactura. Una vez visto este recorrido de algunos hechos históricos que han ocurrido, eh, a través del tiempo y cómo los procesos de manufactura han, de alguna forma, facilitado la vida del hombre, vamos a ir al siguiente punto. En este particular, tenemos lo que es, nosotros tenemos lo que es la empresa. Continuamos, disculpen, había un detallito ahí, pensé que no estaba grabando, se está grabando. Continuamos, la empresa de manufactura, ¿sí? Ya cuando hablamos de la empresa de manufactura, es porque queremos comercializar un producto que, como lo dije, un ejemplo, el celular, ¿verdad? Una invención tecnológica que nos ha facilitado la vida. Este, lo tenemos que producir, digamos, en grandes cantidades. Y para ello, pues se crea lo que es la empresa. Básicamente, una empresa es una serie de actividades y operaciones, interrelacionadas que involucran diseño, selección de materiales, planeaciones, producción, aseguramiento de la unidad, administración y mercadeo de bienes discretos y durables de consumo. ¿Ok? ¿No ha visto lo que es la empresa manufactura? Pues fíjate que en una empresa manufactura, eh, digamos que hay una interacción de cómo producir determinado producto que se va a sacar a su comercialización, ¿no? Primero partimos de un diseño conceptual, posteriormente un diseño de producto, luego la preparación del producto, planeación del proceso, investigación y desarrollo del proceso, procesamiento, control de producción, empaquetamiento, servicio al cliente y finalmente al cliente. Vamos a explicar cómo es todo este recorrido para lograr, digamos, llegar hasta el cliente. Primero, cuando hablamos de un diseño de concepto, ¿verdad? Estamos hablando de dónde vamos a partir. Un ejemplo, supongamos que yo quiera diseñar un cuchillo para chef de cocina, ¿sí? Entonces usted dirá, bueno, profesor, ajá, ¿será que entonces tendré que buscar directamente a los ingenieros para que ellos me den ideas de cómo diseñar ese cuchillo de manufactura? O yo como ingeniero proponer. La respuesta es la siguiente. Cuando hablamos de diseño de conceptos, y por lo menos en el caso del cuchillo de chef de cocina, nosotros debemos ir directamente a las personas que trabajan con estas herramientas, ¿sí? Que son los chefs de cocina. Entonces se parte de una entrevista que se le hace a cada una de esas personas que trabaja el diario, eh, digamos, en lo que es la comida, la preparación de alimentos, que son los chefs de cocina, y supongamos, tomamos un número, se le hace una entrevista a 30 chefs de cocina, ¿verdad?
y ellos dirán, por lo menos se hace un cuestionario, me dice, bueno, ¿cómo le gustaría el cuchillo? Que tuviese doble filo, tuviese filo de sierra, tuviese cacha de madera, fuese una sola unidad fundida, donde tuviese la cacha incorporada, que tenga las manos donde uno agarra los dedos marcadas en la cacha para que haya más agarre, ¿sí? Que sea acero inoxidable. ¿Qué otra característica? Que sea fácil digamos, de sacarle filo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra por allí? Que sea fácil de sacarle filo. Y bueno, que también sea fácil de transportar, que no sea tan grande, etcétera. ¿Ok? Entonces, visto esto, ¿verdad? Vamos a avanzar a una siguiente fase que es el diseño de producto. Fíjese que primero se hace la encuesta a todos los chefs de cocina. Luego ahí sí entra el ingeniero, porque a partir de esa información que se recaba a través de las encuestas que se le hicieron a cada uno de los chefs, fíjate, tengo 30 chefs, chef número uno, chef número dos, entonces el ingeniero se lleva toda esa información y lo que va a hacer es eh, digamos, en este particular, filtrar la información para generar lo que son los prototipos. Entonces, el ingeniero, un ejemplo, agarra, por aquí, entonces, prototipo uno, prototipo 2, hace varios prototipos, los dibuja, los presenta nuevamente a los 30 entrevistados, a las 30 personas entrevistadas, y le dicen que voten por el mejor modelo. En ese dibujo puedes colocar también abajo sus características que va a tener más o menos el cuchillo. Le dice, bueno, usted en función de la data que se recogió, generamos, un ejemplo, 8 híbridos. 8 híbridos, híbridos no, modelos, sí, híbridos. 8 híbridos y quiero que, bueno, vamos a someterlo a votación para ver cuál de esos 8 nos quedamos con 4. Vuelvo a crear, entonces de esos 4 vuelvo a crear 2 modelos o 3 modelos y lo vuelvo a someter a votación hasta que se consiga el último híbrido, el que va a quedar definitivo. Eso estamos todavía en el diseño del producto. Posteriormente a que se tiene el híbrido ya con las características filtradas, entonces el ingeniero comienza lo que es el diseño, digamos, de los materiales, ¿sí? Las dimensiones que va a tener el cuchillo para, de esta forma, pues, por ejemplo, el cuchillo va a ser de una hoja lata de acero SAEN 1020 o 1100 de acero inoxidable, una cacha de acero también, para evitar que de pronto el moho producido por el agua, por los alimentos, contamine el cuchillo. Eh, con todas las características, el cuchillo va a medir tanto, por tanto, la hoja va a ser de tanto. Entonces, una vez que ya tiene los híbridos y ya el ingeniero pues ha decidido las dimensiones, va a las especificaciones técnicas del cuchillo, donde va a especificar el material, el ancho, el filo, eh, el tipo de acero, etcétera, todo. Una vez que ya se tiene el diseño, se construye el prototipo del híbrido que quedó, que ya se le dio dimensiones, se le dio el material con el que se va a trabajar, se construye el prototipo. Fíjense que cuando hablamos prototipo es porque no tenemos el diseño final, porque cuando hablamos de prototipo es que posteriormente a que se construya, estamos hablando del cuchillo de chef, se construye el cuchillo de chef, entonces este cuchillo tiene que llevarse nuevamente a lo que son los chefs de cocina para que ellos, cada uno, haga unas pruebas y también en una hoja plasme qué tal fue la experiencia con el nuevo cuchillo. Si el corte fue limpio, si corta alimentos de todo tipo, si corta carnes, etcétera, ¿verdad?
para que entonces ese prototipo, ojo, no es el diseño final, ya posteriormente sí se pueda preparar para producción. ¿Qué pasa si ya se tiene el prototipo? Entonces, los 30 chefs que inicialmente, tomando el ejemplo de los chefs, para construir el cuchillo, el cuchillo para chef, corrijo, ya cuando se filtra ya que ya se hizo el prototipo y se hicieron las pruebas y se tomaron en consideración las mejoras, se hace ya el diseño final. Ese diseño final con las características del material, todas las especificaciones técnicas de dimensiones, de filo, etcétera, incluso de lo que es el manual de uso, se va a llevar a la preparación de la producción para entonces posteriormente producir este cuchillo en serie, porque ya cuando entonces se lleva a producción, ya no se van a producir ni uno ni dos, sino se van a producir por lo menos 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 cuchillos que van a ser llevados al mercado. Esa preparación de la producción, pues repito, depende de cómo haya quedado el diseño final para entonces emplear tanto la maquinaria como el personal operador que se va a utilizar en la preparación de la producción. Una vez que ya se monta toda la línea de producción, viene la planeación del proceso. ¿Sí? Dentro de la planeación del proceso vamos a encontrar cuántas máquinas voy a utilizar, cuántos operarios voy a utilizar, cuál es el número de horas que voy a trabajar en jornadas de producción, ¿verdad? Y los tiempos de ocio también necesarios, porque si estamos utilizando, en este caso, personal humano, pues los seres humanos necesitan de hacer sus necesidades fisiológicas, ir al baño, etcétera, tomarse un descanso. Todo eso está en la planeación de la producción. ¿Ok? Luego de esto viene la investigación y desarrollo del proceso. Lo que es la investigación y desarrollo del proceso como tal es estudiar la manera de que de pronto va teniendo los tiempos de ocio, que son, digamos, necesidades fundamentales, fisiológicas, inherentes al ser humano. Vamos a ver lo que es la investigación del desarrollo. Esa investigación del desarrollo es para que el proceso dentro de nuestra empresa de manufactura pues sea lo más eficiente posible, que se pierda el menor número el que el tiempo que se ha perdido sea por ocio necesario y no por un ocio, digamos, innecesario, un ocio generado por el operario o por máquinas que de pronto entorpezcan lo que es la línea de producción. Luego tenemos lo que es el procesamiento. Dentro del procesamiento del cuchillo, vamos a ver eh, cómo va a ser, digamos, la línea de producción, el orden específico que va a llegar desde que, por ejemplo, desde que entra la materia prima hasta que sale, cómo hacer el procesamiento en cada una de las fases que va a estar dentro de esa línea de producción, ¿verdad? Luego, algo muy importante, considero que es una parte muy importante, lo que es el control de la producción y lo que es dentro del control de la producción, entra lo que es el control de calidad. Porque vamos a estar claros en lo siguiente, ¿no? No es que porque yo tenga que producir 1.000 cuchillos, un ejemplo, no es que tengo que hacer 1.000 cuchillos o 3.000 cuchillos, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer mal. Entonces, que el cuchillo cuyo objetivo es prestar eh, un mejor, digamos, sí, una herramienta fundamental para Che de cocina para que haga y ejecute sus labores culinarias, entonces no corte. No, porque saqué 1.000 cuchillos, está bien, probó 1.000, pero no cortan. O saqué 1.000 cuchillos que no tienen cacha, ¿veo? O saqué 1.000 cuchillos que de pronto entonces con la primera lavada ya el otro día tienen óxido. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces ahí es donde impera y entra lo que es el control de calidad, el control de producción. No solamente el número de unidades que se va produciendo, sino también la calidad del producto. Fíjense una cosa,
Vamos a hablar un ejemplo cuando son alimentos que están delicados porque el alimento va directamente a satisfacer una necesidad humana como es el alimento del ser humano. Entonces, es tan delicado que esos controles de calidad tienen de ser estrictos, ¿no? Porque usted imagina que yo saque un alimento que intoxique a la población. Primero que pudiese ocasionar muertes en serie también. Y pues bueno, la empresa y todas las personas que estén entradas en esa empresa van a enfrentar, digamos, cargos penales, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que, digamos, se busca acá es que el producto, sea alimento o no, salga con una calidad estándar. ¿Ok? Y entonces, dentro del control de producción, eh, hay un equipo encargado de solamente el control de calidad y que se encarga de que ese producto terminado pues satisfaga realmente las necesidades para el cual fue diseñado y pensado. Posteriormente a lo que es el control de producción, nosotros tenemos una fase dentro de la base de datos en común de todo lo que es el proceso de producción, que es el embarque. Esto del embarque está lo que es el embalaje y muy importante, supongamos que vamos a hablar del ejemplo del cuchillo también del chef, que debe ser embalado de manera correcta, ¿no? Yo no voy a agarrar un cuchillo, ¿no? Entonces, cuando los operarios que están encargados de transportar ese cuchillo se corten las manos. El embalaje lo hice en un plástico, en una bolsa de plástico, no. Tiene que ser el correcto para evitar de que no produzca daño a los operarios que manipulan, pero que tampoco se dañe el producto. Entonces yo no voy a llevar un cuchillo donde ese embalaje donde le entre humedad y cuando llegue al mercado llegue todo oxidado. No sirve tampoco. Supongamos también por lo menos en lo que es las empresas que producen artefactos electrónicos como televisores smart. Es más, los que están ahorita de moda, computadoras, ¿no? Digamos, el embalaje de estos aparatos tecnológicos debe ser muy riguroso, ¿no? Porque imaginen un televisor entonces que golpee una punta de parte de la pantalla o una computadora que se golpee bruscamente, se dañan los componentes electrónicos por dentro. Entonces, para eso está la parte de embalaje, que también hay un departamento dentro de la empresa o la industria del proceso de manufactura que está encargado de únicamente el diseño también del embalaje para el posterior embarque, ¿no? Y vamos a hablar ahora sí del embarque como tal, que el embarque es el transporte de, de ese producto terminado que tiene que cumplir ciertas normas y ciertas características, por lo menos cuando son alimentos es muy, tienen que cumplir unas normas estrictas también, porque si yo voy a llevar una carga de Caracas a San Cristóbal, un ejemplo, San Cristóbal a Caracas, y supongamos que vamos a hablar de qué, ajá, de un matadero industrial que está aquí en San Cristóbal y yo tengo que transportar esa carne a, a Caracas, ¿no? Entonces, en el matadero industrial, pues se procesó todo, se sacaron los cortes, etcétera. Lo que se va a transportar de la carne, tiene que ir en una, en una cabina de congelación, ¿no? No puede ir a la intemperie, porque si no, llega la carne putrefacta, ¿no? Llega mala. Si estamos hablando de aparatos electrónicos de última tecnología, también tiene que ser en un container este, que tenga ciertas, digamos, adecuaciones para que estos aparatos pues no se golpeen, ¿ok? Y así sucesivamente. En el caso del cuchillo de Che también, una seguridad que debe tener el transporte, el embarque, bien sea por tierra, por agua, por aire,
¿sí? Deben de tener entonces cientos de estándares internacionales y nacionales que deben de cumplir. Finalmente, vamos a pasar a lo que es el servicio al cliente, ¿verdad? Lo que es el servicio al cliente. En el servicio al cliente, generalmente es la garantía también que se le va a brindar a las personas que quieran estos artículos producidos, para que en caso de que hablemos de un televisor de alta gama, que lo compre hoy en X, en venta de electrodoméstico, ¿sí? Porque finalmente el servicio al cliente es donde se va a vender, ¿no? Entonces yo lo compré, lo utilicé, vi una película y cuando lo apagué no prendió más el aparato. Entonces, aquí es donde entra servicio al cliente, porque esos, digamos, artículos producidos deben de tener una garantía también, ¿no? Igual, obviamente, vamos a tomar el cuchillo de che de cocina, que entonces compré un cuchillo hoy, piqué una carne y perdió el filo. Y a mí entonces decía que el filo, estando el cuchillo nuevo, se pierde en 4 años. Entonces resulta que yo piqué una carne y ya mañana no tiene, ya mañana amaneció sin filo. Entonces yo tengo que comunicarme con servicio al cliente para que ellos me den su respectiva, garantía. También el servicio al cliente estamos hablando de lo que es la venta, distribución y por supuesto la garantía, de este artículo, ¿no? No solamente la garantía, sino también la venta y la distribución. Y el cliente, que bueno, es la persona que finalmente recibe ¿qué? Recibe el producto terminado, ¿sí? Entonces, fíjese que pasamos por toda una serie de fases: diseño conceptual, diseño de producto, preparación de la producción, planeación del proceso, investigación y desarrollo del proceso, procesamiento, control de producción, embarque, servicios al cliente y finalmente hasta llegar al cliente. Esto fue un recorrido y esto también pues le sirve bastante, digamos, este, en su vida profesional, ¿no? Cuando se enfrenten a a este tipo de empresas de manufactura, conozcan cómo es el proceso interno. Vamos a ver en este sentido lo que son, lo que es el desarrollo de especificaciones, ¿verdad? Lo que es el desarrollo de las especificaciones. eh, y aquí voy a ser un poquito, estricto. Las especificaciones que no cumplen con las necesidades del consumidor conducen a la falla del producto en el mercado. Es decir, cuando no cumplen estos estándares con lo cual fue diseñado, el producto tiende a fallar, un fracaso, ¿no? Le venía diciendo el ejemplo del cuchillo de leche de cocina que coloqué para ver la fase de cómo se producía, en este punto, en el punto anterior, ¿verdad? Que es lo que es la empresa manufactura y cómo se produce el producto dentro de esa empresa. Que si yo hago un cuchillo y cuando llega el cliente no le corta, pues es un fracaso total, ¿no? De hecho, creo que hay una anécdota, creo que a nivel industrial, no recuerdo si era una camioneta Explorer, que demandó a la Goodyear, ¿no? A la empresa de los cauchos, porque la camioneta comenzó a tener, esta camioneta tenía un problema que cuando determinada velocidad se volcaba, se trancaba, no sé qué era lo que ocurría, se trancaba, lo hecho es que la camioneta terminaba volcándose. Entonces lo que fue la Ford demandó a la Goodyear por los cauchos. Este, entonces la Goodyear, en su defensa, argumentó que los cauchos no eran y le demostró que evidentemente la falla no era en los cauchos, sino que la falla era un diseño de producción en la caja de la Explorer. Y le ganó incluso la demanda porque demostraron que, dentro del diseño original
de ese tipo de Explorer que fue creado para aquel momento, a cierta velocidad, la caja se trancaba de golpe y hacía que las ruedas frenaran de golpe y se producía el volcamiento. Algo así por ahí fue que oí la noticia. Entonces, fíjate que fue para aquel entonces, aparte de que perdieron, la Ford perdió una cantidad muy grande de dinero en esa demanda, tuvieron que recoger la mayoría de camionetas para cambiarles la caja, porque en su efecto era un error de ellos, no de la compañía que les suministraba los cauchos, que creo que era la Goodyear. Dice, número, todo producto que satisface los requerimientos mínimos se puede producir a un costo mínimo. Esto también entra mucho de que lo que son los costos de producción, ¿no? Porque por lo menos, un ejemplo, un teléfono chino X, de cualquier marca, ¿verdad? Produce lo mismo que otro teléfono, por lo menos el iPhone, y a veces hasta mejor. Pero bueno, entonces ahí entra lo que dice, bueno, el teléfono chino fue producido con un costo mínimo, de pronto él produce lo mismo, o a veces hasta cosas mejores, pero dura su tiempo vida de útil, tal vez de este aparato sea 2 años, o un año, o 3 o 4 años, por ejemplo. También del uso de la persona. Pero fue pensado un ejemplo para 2 años, mientras que de pronto el iPhone pues, fue pensado para 10 años, ¿no? Entonces ahí también entra mucho de cómo nosotros queremos que que ese producto pues sea perduradero durante el tiempo, ¿no? Depende de los costos de la inversión que se haya hecho para producir ese producto por unidad. Dice, para asegurar que el producto en verdad tenga éxito respecto a la competencia, se examina contra el mejor del ramo en pruebas de laboratorio. Esto pues depende porque si el producto, digamos, es un producto que no ha sido inventado, ¿no? Que apenas está saliendo, pues con qué lo voy a comparar, pero generalmente, más que todo ahorita está ocurriendo con lo que son las empresas productoras de estos aparatos, de los teléfonos, ¿verdad? Que generalmente ellos están compitiendo, porque cuántos teléfonos vemos en el mercado de diferentes marcas, incluso con los costos, pero están compitiendo por quién es el mejor, ¿no? Entonces ahí pues a veces ellos, por ejemplo, Xiaomi o Tecnospark, Xiaomi sacó un teléfono, entonces Tecnospark, que es otra compañía, compra un Xiaomi para estudiar ese teléfono, ¿verdad? Y competir, hacer un teléfono mucho mejor. Y así van, ¿no? Entonces ya cuando Tecno saca uno, Xiaomi hace lo mismo, compra un teléfono, lo estudia a profundidad para ver qué puede mejorar, qué no puede mejorar, y pues lo hace más eficiente. Ok. Esto pensando en que ese producto se venda más rápido. Aquí hablamos cada uno de lo que es el diseño conceptual, ya lo había dicho. El producto se diseña en un bosqueo generales para cumplir en función, es decir, para operar satisfactoriamente a lo largo de la vida y se espera, eh, vida esperada, perdón, y para cubrir la necesidad del cliente. Fíjese que aquí entrando un poquito más a profundidad dentro de la guía, lo que es el diseño del producto, que ya lo expliqué en el esquema, el producto se diseña para satisfacer varios criterios. Entre algunos criterios tenemos, por ejemplo, los diseñadores industriales se esfuerzan para crear un producto visualmente atractivo y funcional, ¿no? Porque esa es la otra que no habíamos tocado dentro del resumen, que si yo diseño un producto, ¿no? De pronto vamos a hablar de un teléfono. Yo diseño un teléfono, pero un teléfono que pesa 5 kilogramos para cargarlo aquí, ¿no? Porque el teléfono es así, es el mejor del mundo, pero entonces pesa 5 kilogramos, no sirve para cargarlo, digamos, en el bolsillo, ¿no? La mayor parte de los productos se ensamblan partiendo de un número de componentes. Esto ya lo dije dentro del diseño de producción, del procedimiento que se sigue dentro de la empresa, que se debe tener en cuenta, eh,
ensamblar la fabricación de ese artículo en menos procesos, ¿no? Lo que voy a formar, un ejemplo, voy a durar un día produciendo un solo artículo. No sirve. Porque entonces, ¿cuánto demoraré en producir 1000? Mucho tiempo. Los diseñadores y analistas mecánicos y eléctricos aseguran que el producto funcione adecuadamente. Dice, el producto debe servir al cliente con debida consideración a las capacidades y limitaciones físicas de los operarios o consumidores. Esta parte es importante. Eh, había se me fue ya. Ah, perdón, ya lo recordé. Había un teléfono que se llamaba Amigo, ¿sí? Que cumplía ciertas características y era para personas que evidentemente sufrían de la visión, que sufrían eh, más que todo los que sufrían de la visión, que el teléfono leía los mensajes. Entonces era un teléfono para personas que tenían capacidad visual. Y ellos tenían el código Brainer, el que utilizan las personas que no pueden ver, y usted le colocaba el teclado y ellos pudieran acceder al dispositivo. Creo que se lo sacó Moines, se llamaba Amigo. Telca creo que fue que lo sacó. Y entonces él leía los mensajes. Usted podía escuchar los mensajes. Los leía. ¿Ok? Bueno, aquí continuamos. 5. Debe ser sencillo mantener al producto a lo largo de su vida planeada, diseñado para el mantenimiento. Al final de su vida debe ser posible reutilizarlo, reciclar o no. Si es inevitable desechar el producto en una forma segura y ecológica aceptable. Este tema es muy importante, ¿no? Porque fíjense que a futuro la contaminación producto de todos esos artículos que desechamos va a ser enorme, ¿no? Entonces, ahorita se está pensando, incluso en la industria electrónica, que algunos aparatos pues sean biodegradables, ¿no? No todos, ¿no? Pero se está pensando en ir en esa dirección porque ¿cuánto dura un pedazo de plástico en degradarse? 1000 años, 2000 años, ¿no? Muchísimo tiempo. Todos los criterios arriba descritos deben satisfacerse mientras que también se asegura la facilidad de lo que es la manufactura o diseño para manufactura. Dice todos los procesos de manufactura están sujetos a variaciones, digamos, entre diseño para calidad. Vamos a hablar ahora del diseño del proceso. El mejor proceso se selecciona, se elige, ya estamos viendo cada parte profundizando algunos tips. El mejor proceso se selecciona, se eligen los parámetros del proceso para optimizar la calidad y las propiedades del producto terminado y para facilitar la inspección para el control de la calidad. Se diseñan las matrices, se eligen las herramientas, si estas deben de seguir una trayectoria prescrita, se selecciona y se programa una trayectoria. Dice, para facilitar el procesamiento y ensamble, se diseñan accesorios para sujetar la pieza de trabajo en posiciones correctas en relaciones con la máquina y herramientas. Desde los años 70, la computadora se ha usado también para la optimización y control de procesos, administración y movimiento de materiales, incluyendo líneas de transferencia, robots, entre otros, programación y monitoreo, manufactura asistida por computadora. Una fuerte posición competitiva también requiere el desarrollo de nuevos procesos y que los existentes se mejoren a través de la investigación y desarrollo del proceso. Como número 6, en algunos casos el problema práctico es tan complejo que solo peritos con gran experiencia pueden resolverlo. El conocimiento, lógica y juicio del experto pueden ser capturados en programas de expertos, ingenieros del conocimiento. Fíjense que hay veces dentro de la empresa hay procesos que requieren de un tercero, de pronto de un especialista, más que todo en la rama de control, que pues si hay algún detalle con esa línea de producción, pues venga y solucione.
Dice 7. Al elegir y desarrollar procesos, se debe considerar su impacto en el ambiente, polución del aire y del agua, ruido, vibraciones, entre otros, y en la seguridad y salud de los operadores y demás personas. Luego vamos a ver aquí lo que es la manufactura secuencial, ¿verdad? Dice, el sistema de manufactura indica la complejidad del problema. La factura eficiente y competitiva requiere de una relación cercana entre las distintas actividades, de manera que se convierten en partes verdaderas de un sistema dinámico interactuante. Eso cuando vemos la manufactura secuencial es el proceso lógico que sigue ese artículo para llegar a suplir las necesidades de un cliente. Fíjese que este punto importante, lo que es manufactura integrada por computación, ¿sí? Dice el flujo de la información en ambas direcciones asegura que las partes y ensambles serán diseñados con la capacidad de limitaciones de los materiales. El proceso de manufactura en mente. Se pueden crear productos superiores y ganar tremendas ventajas competitivas. Un beneficio importante es la introducción del CAD o CAM, que son software que son asistidos por computadora, y una versión y mejoramiento del diseño y de las prácticas de manufactura existentes y el planeamiento de producción. De hecho, fíjese que ahorita incluso se está hablando de que a futuro la inteligencia artificial pueda llevar algunos procesos de manera autónoma, ¿no? Sin la necesidad de tener una persona que la dirija. Dice, una extensión lógica es la manufactura integrada por la computadora, CIM, en la cual todas las acciones se llevan a cabo con la referencia a una base de datos común. La base de datos se actualiza continuamente con la información más reciente sobre la producción, venta, entre otros. Vamos a ver control, lo que es control de los procesos de manufactura, como es la automatización, que la palabra automático se deriva del griego y significa automotor o autopensante. La palabra automatización se acuñó para indicar aspectos de manufactura en los que la producción, el movimiento y la inspección se realizan o controlan por máquinas que se operan a sí mismas sin la intervención humana. De hecho, ya esto se venía viendo. Ahorita con la aparición de la IA, de la inteligencia artificial, pues estos procesos se van a profundizar mucho más. Dentro del control del proceso de manufactura también indica un control de lazo cerrado y en forma avanzada, un control aditivo. En la automatización se utilizan dispositivos programables cuya flexibilidad puede ser diferente. Como número uno, tenemos que la automatización dura se refiere a los métodos de control que requieren un proceso considerable para reprogramar las diferentes partes u operaciones. La automatización suave y flexible implica agilidad de la reprogramación con frecuencia solo cambiando el software. Entonces, fíjense que o en un proceso, por lo menos industrial, generalmente se necesitan lo que es, vamos a hablar de lo que es instrumentación y control, instrumentación industrial, pero la instrumentación industrial, que es a la que me refiero, que es la que muy utilizada, se programa en lo que son los diagramas Grasef o diagramas escaleras como lenguaje de programación para que posteriormente la computadora utilice unos actuadores para que pueda hacer la ejecución de dichas tareas o actividades programadas a través del código Grasef. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que para yo poder transmitir la información, ¿verdad? Digamos, de lo que es estos actuadores, perdón, la información que produce el programa, hay unos dispositivos que se llaman actuadores, que ellos convierten esas señales lógicas en pulsos eléctricos para mover o hacer determinada acción.
prácticamente, digamos que es el principio de la robótica allí. Fíjense que dentro de seguimos con los controles de procesos de manufactura, encontramos lo que es el control numérico, ¿sí? Es el uso de instrucciones codificadas simbólicamente para el control automático de un proceso o máquina. Este control numérico, repito, antiguamente los tornos, ¿no? Y algunas máquinas de inyección de plástico, de procesamiento de plástico, eran netamente, requerían todo el tiempo que el operador estuviera allí. Con la aparición del control numérico que se ancló dentro de estas máquinas, se incorporó, ya por lo menos así necesita un operador, pero el operador se necesita para darle unas instrucciones a la máquina, que se fije en la máquina, y él va a controlar la secuencia de lo que se indique. Es decir, yo necesito que me produzca 1000 unidades en 4 o 5, 1000 unidades, un ejemplo, en 5, en 10, en 12, en 14 horas, qué sé yo. Entonces, la máquina como tal realiza este, esta operación sin que, en este caso, sea manipulada por un ser humano. ¿Ok? Simplemente ya él le da las instrucciones iniciales y ella de allí se desprende a trabajar solo. Y bueno, terminamos aquí con un pensamiento de Isaac Newton. Dice: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano. Eh, Termino esta clase diciéndole que esta parte de proceso de manufactura es muy importante para lo que es la producción en serie, y que, como ya vimos, no es un proceso fácil, es un proceso complejo donde evidentemente, para producir ese artículo en masa se necesita de tener una línea de producción, y dentro de esa línea de producción una serie de fases, partiendo del concepto hasta la entrega de ese producto terminado al cliente para satisfacer cierta necesidad o requerimiento del ser humano. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más que desearles el mayor de los éxitos. Ya está disponible la evaluación. Se despide usted, su profesor Pedro Anselmo Sánchez Trasplazo, esperándolos en otra oportunidad.